Entonces cuando un emprendedor viene y me dice que se frustra porque no logró vender la cantidad de cosas, o cuando uno está recién con una red social y los seguidores no aumentan, o que lo mismo, una relación no funciona, o no tienes la masa muscular que quieres cuando llevas mucho tiempo haciendo ejercicio, o te va mal en una prueba y la vuelves a hacer y o te expulsan. No es nada, no es nada. Al contrario, son excelentes problemas. Queridos hermanos, no saben lo especial que es el día de hoy y este podcast, porque siempre me preguntan, Matías, ¿y quiénes son tus mentores? ¿Quiénes son tus mentores? ¿En quién te apoyas tú? ¿De quién estás aprendiendo tú para poder llegar hasta donde has llegado? Bla, bla, bla. Hoy les presento a uno de mis mentores, de los más ocultos, de los más difíciles de encontrar. Alguien que se convirtió en mi mentor sin haber tenido intención. Me dio como que lo agarré y dije, a ver, puto, sabes demasiado. Y yo tengo ansia de aprender. Y es alguien que me ha acompañado durante muchos años ya, no sé de cuántos, pero ya hace varios años que venimos trabajando juntos. Y es un gustazo para mí presentarles a Cristian Olivares, el doctor Cristian Olivares, oriundo de Chile y que me ha acompañado muchísimo en este proceso de emprendimiento y tiene muchísimo valor para aportarte no solamente como hombre, sino también como empresario. Hermanito Cristian, bienvenido a una plática más. Esta la vamos a grabar y la vamos a compartir. Muchas gracias por la invitación. Creo que han sido bastante los años, sí. Y creo que muchas de las conversaciones que hemos tenido pocas veces salen a la luz. La mayoría no sale, de hecho. Y como dirías tú, verga, que sería importante grabarla. Muchas veces nos hemos encontrado en una filosofada bien importante y diciendo, ¿por qué verga a nadie se le ocurrió poner un micrófono acá? Aunque sea. Porque se han salido cosas muy locas. Sí, sí. Y la vuelta a la vida es que sin querer terminamos muchas veces por cariño y por lealtad, y sobre todo viendo el nivel de esfuerzo que yo veo en ti, creciendo. Entonces como esa responsabilidad de decir, wow, tengo un hermano que está creciendo y debo y tengo esa responsabilidad de apoyarlo y crecer junto con él, porque durante este camino también uno crece mucho. Excelente. Hermano, para la gente que no te conoce, o sea, te has hecho muy viral en TikTok últimamente, en Instagram, por ahí también. Pero para la gente que no te conoce, ¿quién es Cristian? Creo que existen dos Christian, en verdad existen hartos. Si le sumamos a tu Asperger, existen varios. Existen muchos, pero básicamente va a ser este. Es como el Christian que tiene intenciones de constantemente mejorar, el Christian que sabe un poco de alguna área y de esa área son de cosas de negocio, sobre todo la parte de administración, de estudios, así como de mercado, de estrategias, de análisis de clientes, de encontrar el cliente ideal, y cómo fiscalizar o cómo llegar a construir las metas y los procesos para llegar a ese proceso final de llegar a esa meta. Creo que tengo algunas habilidades para eso. De hecho, tengo hartos estudios que pueden, que me permitieron a mí llegar a ese grado de entendimiento, porque hay distintos tipos de personas que llegan a emprender y la mayoría no tiene estudios. ¿Por qué? Porque no lograron sobrevivir, que es la inmersa mayoría de los individuos que no tienen resultados y desisten en el camino, y la otra es un grupo muy pequeño que tiene resultados buenos, pero deciden no estudiar porque tuvieron éxito. Entonces, las personas que no tienen éxito no es porque no tengan éxito, sino que todos fracasamos, pero cuando una persona fracasa y no asimila de una forma inteligente, madura, racional, ese fracaso se siente frustrado y no vuelve a estar dispuesto a pagar el precio. Entonces aborta y deja de insistir. En cambio, las personas que están muy conscientes de que vamos a fracasar y que es lo más probable que fracasemos, de hecho voy a tratar de relacionarlo mucho con la seducción,
que yo me tuve que cultivar en algún momento mucho en la seducción, en todo, porque la vida es seducir. Uno, si sales y te rechaza la primera mujer y desistes, eso es un fracaso. En cambio, si te rechazan 20, 50 y a ti no te importa, es porque entendiste que estás pagando ese precio de asimilar esa frustración. Y en los emprendimientos y en los negocios y en todo pasa lo mismo. Si tú vas rompiendo ese hielo y vas avanzando, 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 eh, paga el precio. El problema viene cuando ese precio es muy alto y te genera cicatrices. Y esas cicatrices pueden ser muy profundas. Entonces, obviamente, cuando uno le tiene cariño, en este caso, el cariño y la lealtad que yo te tengo a ti es brutal, entonces soy extremadamente honesto. ¿Por qué? Porque quiero que tú sepas, y en este caso aquí todos sepan, que si tú tienes un nivel de fracaso, eso no debe ser la razón para que frenes, porque va a ser lo más esperable. Y ahí vienen daños de todos lados. Entonces, por ejemplo, en una relación, mantener una relación se puede boicotear y la estabilidad de esa relación se puede boicotear porque tu pareja cambió, porque apareció otro jugador que era mejor, porque tu entorno cambió, porque dejaste de tener la economía, porque te enfermaste, ella se enfermó. Entonces son múltiples las variables. En un emprendimiento viene a suceder lo mismo. Entonces, te voy a prevenir de, mira, esto es lo más habitual. En medicina también sucede algo muy parecido. Es como, si te puedo regalar años de vida, este va a ser mi consejo. Averigua de qué se ha muerto toda tu familia y vas a tener la probabilidad de reconocer cuál es la principal forma o enfermedad con la que te vas a morir. Verga, super tip a la verga. Averigüemos ya de qué verga se murieron todos. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que tú mueras de un infarto al corazón, un infarto o un accidente cerebrovascular, que es una de las principales razones de muerte, o si tienes un cáncer de colon, de mama, y toda tu familia lo viene trayendo, y no utilizas esa información que tú vas a decir, oye, que eres pesimista, que todo, sí, soy pesimista, ¿por qué? Porque se te han muerto 5 generaciones hacia atrás y tú eres un pelotudo y no te das dando cuenta de que tienes oro y que puedes ganar 10 o 20 años de vida con magia, con algo muy simple. Y eso es lo que yo transmito como pesimista. Es como ese pesimismo de no ser iluso con la vida, no ser iluso al punto de negar la realidad y lo natural. Es que creo que una de las cosas que yo como que me chocaba mucho de ti cuando recién te empezaba a conocer es quizás la asimilación tan fuerte, hermano, que tenés a la muerte. Y cuando me dijiste, es que creo que estabas como en la parte intensivista o no sé cómo se le llama, cuando la gente está literal a punto de morir, me decía, yo trabajo con eso todos los días veo gente morir, veo mujeres morir, veo niños morir. Y, verga, posiblemente también el tener la muerte tan en la cara haya sido posiblemente uno de esos condimentos que te dan un poco de realidad, ¿no? Bueno, también ahí comentar un poco, bueno, lo uno estudia medicina para que se imaginen y dura, la mayoría de los países son 7 años. No se imaginan la cantidad de precio que se tuvo que pagar en no estar presente en fiestas, en decir no voy a salir a conocer a tales chicas, eh, y fue un costo que uno tuvo que pagar. Después cuando ahora, y lo apunto un poco sobre todo para la gente, y ahí abordo lo que tú planteaste, pero algo que tampoco quiero dejar pasar, porque mucha gente que mira tu canal y dice, quiero seducir o tener la chance de tener chicas, pero para que se imaginen, uno para poder ser médico la mayoría de las veces no requiere una capacidad intelectual muy superior. De hecho, no se requiere. Lo único que se requiere es estar pagando ese precio de decir, no, hoy día no salgo, este otro año tampoco, este otro año tampoco, y de repente pasaron 7 años y no saliste. Porque el que salió reprobó, el que salió de fiesta puso en riesgo esa integridad y perdió, tal vez reprobó un año, perdió mucho dinero que pudo haber ganado ese año y por otro lado siguió pagando la universidad. Entonces, esos precios son súper importantes que la gente que quiere llegar a un punto tiene que estar dispuesta a pagarlo, si no,
segrégate, sepárate del camino y confórmate con lo que tienes, que, que puede ser rudo y puede ser fuerte decir quédate con tu mierda. Eh, pero creo que no hay ser humano que no deba saber que hay un camino diferente, pero creo que son tan pocos los que están dispuestos a aguantar ese dolor que cuando la persona lo toma, generalmente va a ganador porque no hay competencia. Y respondiendo lo otro, yo estudié ese tiempo la carrera, después hice una especialidad que se llama medicina interna, que es como una especie de Doctor House, que dura entre 3 a 5 años de... Bro, qué locura. Doctor House tiene tu personalidad. Como dirían ustedes por allá, la neta. ¿Quieren saber cómo es Christian? ¿Quieren saber cómo es Christian? Es Doctor House. Sí, sí, en verdad sí. Y el internista generalmente se desenvuelve en unidades hospitalarias. Y muchas veces el ambiente que a mí me agradaba mucho más era cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque las personas se están muriendo. O sea, la probabilidad de fallecer en ese contexto generalmente siempre es 100% o el 90% de fallecer. Entonces, en ese escenario, uno tiene que hablar muchas veces con las familias y transmitir una realidad apocalíptica, que es, vamos a hacer todo lo posible, pero lo más probable es que va a morir. Y ahí viene esa realidad cruda de no tener que mentir, porque las personas y uno cuando tiene un ser amado, te dicen, doctor, sálvelo, doctor, es lo único que tengo en esta vida, si no él muere, yo no sé cómo vivir, doctor es mi hijo, sálvelo, el ser amado, eh, es mi señora, eh, vamos a ser padres, acabamos de ser, o no sé, imagínense una mujer y su esposo, el que está hospitalizado, muriendo, y me dice, por favor, sálvelo, nuestro hijo tiene 2 meses, y yo tengo que decirles, y en ese tipo de unidades funciona así, que vamos a hacer todo lo posible, que le está dando la batalla, pero la probabilidad de fallecer es superior al 90%. Y que eso puede suceder ahora que estamos hablando, en 5 minutos, y no me puedo referir a más allá de un segundo a segundo. Y esa realidad cruda que sucede a cada segundo, en todos los lugares, te lleva a de repente a ver que no hay nada tan grave como morir. Nada. Entonces, con que una mujer te rechace, con que una mujer te humille, con que una mujer sea lo que sea, y viceversa. Si tú eres mujer, con que un hombre te humille, te haya utilizado por tu físico, y tu amigo te traicionó, te robaron dinero, te asaltaron, te chocaron, te estafaron, nada, nada es tan terrible. Entonces pierde relevancia los problemas en ese contexto. Entonces cuando pareciera que soy pesimista, pero al contrario, veo que es todo lo opuesto. Es un optimismo hacia entender de que no hay nada tan grave porque no estás muerto. Y fíjate que esa estrategia, hermano, te agradezco mucho por compartir esto. Sé que es delicado y sé que hay como un tema profesional ahí, una línea que es como compleja. Pero, bro, yo me acuerdo de estar hablando contigo y, no sé, se me vino a la mente una llamada que tuvimos hace mucho tiempo. eh, Al inicio de la pandemia, creo. No me acuerdo, hace 2, 3 años. Y no sé por qué estábamos hablando de emprendimiento y que eso que el otro y de los precios emocionales. Y algo que dijiste me hizo clic y verga, y yo recordé como aquel momento de no tener para comer y dije, verga, o sea, venís de acá, venís de no tener para comer, venís de vivir una pensión estudiantil que se la comían las ratas, venís de estar en un lugar que no era habitable, de que si va una persona
que dice, che, ¿dónde pueden vivir los humanos y dónde no? Te diría, hermano, esto no es un lugar para humanos. Andate para otro lado. Y, y como, y el recordar esas cicatrices, llamémosle, el recordar esas frustraciones o esos, entre comillas, fracasos y decir, oh la verga, qué interesante lo que hemos hecho con eso, qué interesante lo que ha venido después y qué interesante el... Porque a ver, ahora X, como todo es un poco más fácil, pero en aquel momento, en esos primeros momentos donde estás medio que sentís que estás entre la espada y la pared, tomar la decisión de querer seguir viviendo, bro, es una expresión de valentía. O sea, cuando todo se derrumba a tu alrededor, tomar la decisión de seguir viviendo es una expresión de valentía y de rebeldía. No sé cómo verga le voy a hacer, pero acá no me rindo. Es como aguanto esto y mucho más. Y yo recuerdo mucho esa frase que tú dices como es, es llegar a tu residencia y ver que las chicas no te hacían caso y tener que llegar al punto de plantearse todas esas cosas que más de alguna vez lo hemos hablado y que tú lo has contado, o sea, y lo has mostrado y tus resultados son impresionantes. Eh, y llegar al punto de tocar fondo es una de las mejores formas para, para salir adelante. De hecho, es como la forma más efectiva para brillar es estar en la oscuridad máxima. Cuando llega a ese punto de oscuridad total, brillar es impresionante porque basta un cambio de perspectiva respecto a una situación concreta y el escenario cambia abruptamente. Qué gusto compartir esta platicada contigo. Qué gusto que hayas tenido la oportunidad de darle la profundidad que le diste. Em, nos quedaron cosas por tocar seguramente, que hubiese estado genial como meternos quizás más en quizás temas de emprendimiento. ¿Eh? Sí, íbamos a hablar de emprendimiento. Ok, ok. Bueno, hermanos, pero a los que les haya gustado este podcast y este episodio y quieren que Cristian de repente nos acompañe en algún otro, ya hablando quizás más de emprendimiento y de cómo hacer negocio y de cómo estructurar un negocio para que funcione, etcétera, cosas que yo he aprendido de él o he intentado aprender, al nivel que puedo aprender, le aprendo. De repente lo podemos invitar a otro podcast, así que les invito, si les gustó este episodio, les invito a ponerle 5 estrellas al podcast, les invito a compartirlo con sus amigos y les invito también a seguir a Cristian en sus redes. Recordame cómo eran tus redes, hermano. Soy punto Cristian punto Olivares. Soy.cristian.olivares, ahí lo vamos a dejar también en la descripción. Porque, y mándenle un mensajito, si les aportó un granito de arena, escríbanle, díganle, te escuché en el podcast, que esto y que el otro, estaría bueno que hicieras más contenido o le pueden hacer alguna pregunta, lo que ustedes quieran. Así que, nada, hermano, para mí un placer volver a hablar contigo, esta vez documentando la charla. Siento que deberíamos hacer más seguido esto. Y sobre todo, muchas gracias por tu tiempo. Sé que tu agenda es una locura, hermano, y poder cuadrar una horita contigo es, es un privilegio. Así que, en nombre de toda la comunidad, muchísimas gracias. Y no sé si quieras comentar algo para cerrar. Creo que primero agradecer la oportunidad y sería interesante que si hay gente que le interesan estos temas, que pareciera que no tiene mucho con emprendimiento, pero para mí tiene que ver todo. Porque si va a partir y de repente tiene éxito y no sabe esto, perdiste tal vez un montón de años que no tuviste que haber emprendido nunca. Y te diste cuenta cuando ya tu vida se está acabando. O llevas 10 años y te sientes vacío. Entonces tal vez tu camino no era ese, ir a otro. Entonces creo que esto tiene que ver mucho con emprendimiento. Y tiene que ver mucho con la seducción y tiene que ver mucho con todo lo que significa construirse hombres, mujeres.
Así que un abrazo y me encantaría que me escribieran porque créanme que eso impacta enormemente en mí y me va a motivar muchísimo, obvio. Me va a encantar. Ujú. Excelente, hermano. Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá vamos por hoy. Espero que les haya aportado un granito de arena. Pónganle 5 estrellas al podcast. Anímense por ahí a compartirlo con sus amigos. Y también les invito a los que quieran ingresar al reto alfa. Ya están abiertas las inscripciones. Pueden entrar a www.matiaslaca.com. Siempre hay cupos limitados. Así que, nada, ojalá que los podamos ver por ahí y trabajar de una forma más cercana. Hasta la próxima, hermano. Nos estamos viendo.